Buenas tardes. Para mí es un placer, en nombre del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica, participar en este evento. Y la conferencia es sobre reforestación con arbustivas forrajeras. Este es un trabajo grupal eh, desarrollado, como nosotros en Costa Rica está en Centroamérica, eh, es para todo el clima ecuatorial de América. Tenemos una tecnología que pensamos que puede ser del agrado de todos ustedes y para ser competitivos y eficientes, porque en las zonas tropicales el problema que tenemos es mucha lluvia. Como un preámbulo, es importante saber que el Fondo Monetario Internacional dijo en el 2014 que ellos no habían considerado el crecimiento de la población mundial, y en el 2030 habrán 8.500 millones de habitantes. Entonces hay que mejorar la eficiencia productiva y eso se hace en los trópicos. Aquí en Costa Rica, en un programa Descubre de Procomer, las cabras están en segundo lugar. Antes de entrar a esto de la reforestación, en el Ministerio de Agricultura se importaron cabras de Estados Unidos y se distribuyeron a los productores de todo el país. Hicimos una comisión nacional de la actividad caprina donde analizamos en los 80s qué teníamos que hacer para desarrollar el proyecto caprino, y uno de los campos donde había que trabajar más es en el mercadeo y el conocimiento de las cualidades. Ahora, en el trópico el problema número uno, si copiamos los modelos de vacas, es el problema de parásitos internos en las cabras, porque la gente pensaba que haciendo rotación de potreros controlaba los parásitos y eso no es correcto. Hicimos varias tesis sobre el control de parásitos y aquí la de Silvia Morales nos marcó la referencia para cambiar de sistema, para llegar a un modelo agroforestal con cabras en estabulación, que es el más eficiente y hay un control biológico, la cual nos permitió tener buenos animales y altas producciones. Además, desarrollamos modelos económicamente rentables para generar en los jóvenes especialmente que ellos pueden vivir bien siendo gerentes de sus propias actividades y no empleados de las transnacionales como se nos quiere meter. Un problema que analizamos es el alto costo de los alimentos concentrados y la mala estructura del hato, que ha perjudicado porque las cabras se reproducen mucho y entonces tenemos muchos animales pequeños y los costos se elevan. Buscamos modelos de $2.238 mensuales con 50 cabras dirigidas hacia la producción de leche. Como ustedes pueden ver en esos dos gráficos, conforme aumentamos el número de cabras y vendemos más los productos elaborados, la generación anual de ingresos es muy superior, con un cambio que hicimos que va a desarrollar en estos momentos sobre el concentrado tropical peletizado a base de las forrajeras, que es la culminación. Ahora, estamos en una época del niño, donde va a afectar todas las lluvias en todos nuestros países. Entonces tenemos que estar preparados para cambiar el sistema, usar riegos, porque si no vamos a tener gravísimos problemas para adecuarnos a estas condiciones climatológicas que siempre nos produce el niño. Esto va compaginado con los retos del cambio climático que también afectan, pero con sistemas agroforestales nosotros podemos compensar mucho, y con el aumento de los fertilizantes químicos, entonces hay que ponerle atención a los fertilizantes orgánicos, y donde los de cabra son de primer orden y unidos al uso de microorganismos, vamos a mejorar el suelo. Los suelos de Costa Rica son bajos en carbono. Eso nos permitiría, con el uso del estiércol,
mejorarlos radicalmente y aumentar la producción, porque siempre nos dicen, use más cantidad de fertilizante y fertilizante, pero eso es importado y está difícil de hacer. Aquí en la derecha, abono orgánico, lo estamos viendo también como una ingresos si vendemos el estiércol y los transformamos también en bioles. Hay que recarbonizar el suelo. Aquí seguimos una tendencia de un científico costarricense que se llama Álvaro Carmona, que nos habla de, y lo hemos implementado, la porosidad del biochar para mantener la humedad del suelo y hacer disponibles los elementos nutritivos a las plantas con los microorganismos. Entonces, este cambio producto de los altos precios de los insumos nos ha permitido mejorar. Con respecto a los forrajes, nosotros pusimos una categorización. El primer punto es la digestibilidad. Solo escogemos materiales que tengan más de 70% de digestibilidad, el porcentaje de proteína más de 17%, fibra neutro detergente menos de 45% y porcentaje ácido detergente menos de 32%. ¿Por qué? Porque en la ganadería en Costa Rica, y supongo que en muchos países, con los sistemas de rotación de pocheros y eso, nos dicen que la estrella africana, el mulato, el Mombasa y el Tanzania son lo mejor, pero si ustedes analizan el porcentaje de proteína sin fertilización, es 3,9, 5,2, 3,1, 4,1 y la producción por hectárea no es muy alta, entonces esto no nos permite desarrollarnos. En Centroamérica, que es donde hemos trabajado, hay muchos científicos de renombre como Rodrigo Arias, Jorge Benavides, que trabajaron en las épocas de los 80 sobre una gran variedad de forrajeras que eran naturales, todas tenían para arriba de 16% de proteína y altas digestibilidades, a diferencia de los pastos. También tenemos muchos científicos de Latinoamérica. Eso se resumió en un libro que editó el CATIE con Jorge Benavides a la cabeza, de la recopilación de todos los trabajos que se hicieron, que para cualquiera puede entrar a la biblioteca del CATIE y recoger esta información, porque ahora esto es el gran potencial y no cuesta nada evaluar lo hecho por ellos. Nosotros estamos enfocándonos en esto de la reforestación y bajo este término es al usar el QAOM22 con morera, con botón de oro, con nacedero, con ramio, donde destacamos aquí a Fernando Soto, un productor, quien fue quien introdujo y regaló la semilla del QA en una cadena de solidaridad, porque este da mayor productividad, se reducen los costos de producción, somos más competitivos. Si observamos aquí a la derecha, estamos buscando que las forrajes, cuánto de proteína nos dan por hectárea, y el Cuba da 27,000 kilos por hectárea, la morera 6,000, el botón de oro 6,000, el ramio 17,000. Si la proteína es cara, ¿por qué no la podemos producir nosotros? Esa es la idea que hemos impulsado durante mucho tiempo. Cuando evaluamos los costos del kilogramo de proteína, encontramos que la proteína del concentrado comercial vale $4.10 por kilo. Y en tanto, por ejemplo, en el caso del Cuba OM22, vale $1 el kilo, lo cual nos dice que tenemos una ventaja si trabajamos todos los países tropicales en estas sendas. Yo no estoy diciendo que solo uno hay, van a ir mejorándose en el tiempo. Este trabajo, como decía, es de grupo, porque solo que en grupo es que se piensa y se avanza mucho. Aquí tenemos el de camisa verde, José Miguel Carrillo, el de camisa blanca, Luis Gutiérrez, y la ingeniera Alexandra Urbina, quienes participaron desde hace como 8 o 10 años en el impulso de esta idea de que tenemos que cambiar el modelo de rotación de pocheros hacia insumos de biomasa más grandes. Probamos el Cuba OM22 en todo el país, dando charlas, impulsándola a través del Ministerio de Agricultura,
lo cual consolidó que muchísimos productores ingresaran, y esto cambia toda la mentalidad, y eso es la parte difícil. La gente tiende a devolverse, pero con estos tratados de libre comercio donde los países latinoamericanos siempre estamos abajo, tenemos que cambiar. Aquí, para que ustedes vean un aviso de costo de producción, el kilo de material verde del Cuba es 0,05 de dólar, y ya seco 2 centavos de dólar, o sea, sumamente bajo, y que merece la oportunidad de que los productores, si lo introducen en sus fincas y si los profesionales también, van a tener resultados. Aquí observamos, y esto es de Ecuador, estamos hablando de toda Latinoamérica, el Bahrein en el 2017, en su tesis de fertilización del Cuba, obtuvo 20.31% de proteína, con 45 días de cada 45 días de corte, un rendimiento de 27 kilos por metro cuadrado, lo cual produce más de 1.300.000 kilos. Con Sharon Ross hicimos una tesis en alimentación de cabras, pero ella evaluó semana a semana el crecimiento del pasto, y después, para saber cuáles son, para que cualquier persona pueda usarlo como medida para ver si el suyo está adecuado o inadecuado. Después juntamos de un montón de tesis para ver qué información tenían. En cuanto a las labores, arada y rastreada, como se hace normalmente, hay que tener con lo del niño riego por goteo o riego por aspersión, nada más que el de aspersión gasta más. Resiembra, porque necesitamos tener de 12 a 20 plantas por metro cuadrado para que el Cuba dé realmente rendimiento. El conteo del número de hijos por planta es fundamental para ver el crecimiento. Aquí observan ustedes a Efraín Rodríguez, un agricultor de avanzada, demostrando la tecnología de punta con riego por goteo y riego por aspersión. Y él dice que con 2 horas, en una zona seca, 2 horas al día, 1 litro por metro cuadrado es suficiente para que crezca suficiente y produzca 25 kilos por metro cuadrado cada 45 días. El corte es a ras del suelo. Este es el error más fundamental que tienen los productores en Costa Rica y en otros países, que lo cortan alto y entonces se pierde esto. Esta es una zona, un suelo aluvial y con riego por goteo también. Observen en una zona de mucha luz cómo crece, y observen una cosa importante y trascendente: tiene mucha hoja, y la hoja es alta en proteína, los tallos bajos en proteína y altos en fibra. Entonces, en los materiales, cuando se van a transformar, hay que utilizarlos así. El primer paso importante es hacer un análisis del suelo para ver qué nutrientes hay, porque esto hay que manejarlo como un cultivo y no botado. Hay que usar subsoladores, esto lo dicen los de maíz ahora, para asegurarse que el agua, que las raíces de la planta lleguen a donde está el agua, y entonces haya un crecimiento adecuado. Aquí cogimos lo de Clavijo de Colombia, que dice que con un pH de 6.2 la proteína sube, y eso es un factor que es fácil de corregir. Si el suelo es muy ácido, bueno, echando cal, porque lo que buscamos es darle todas las condiciones al pasto para que él nos produzca gran cantidad de biomasa de alta calidad nutritiva, de tal forma que el costo de nosotros es muy bajo. En Costa Rica hicimos las curvas de absorción del Cuba, y lo interesante a la izquierda es lo del potasio. Las necesidades de potasio en el Cuba es de 250 kilos por hectárea, y en el caso del nitrógeno es 110. Entonces, se puede fertilizar con 20 gramos por planta por corte o 250 gramos por planta por corte si utilizamos la caprinasa. Un factor que hemos visto, y siguiendo las técnicas de Ernesto Cruz, el récord Guinness del mundo en maíz, es que hay que fertilizar cuando
hay llamaradas de crecimiento. Y aquí ustedes pueden observar, estamos buscando, y esto hay que hacerlo en todos los pastos, y de tal manera que no malgastemos el recurso fertilizante, que es caro, sino que lo coloquemos en el momento adecuado. Observen ustedes aquí 3 curvas de crecimiento en 3 zonas diferentes de Costa Rica. Nosotros somos un país chiquitico. Y entonces, pero no son iguales. Entonces hay que aprender a sacar las curvas de crecimiento para adecuarse al nivel de fertilización. Ahora los de maíz están hablando de fertilizaciones foliares en ciertos momentos y otros productos. Por ejemplo, en nuestro país también la recomendación era, si es fertilizante en los pastos, meta urea y desentiéndase. La urea tiene una altísima pérdida en el suelo y ahora salió una urea, una supernitrógeno, que la volatilización es mínima. Entonces, puede ser más cara, pero al final sale más barata porque la urea, solo el 20 al 35% se aprovecha por la planta. De esta foto que ustedes observan aquí es fertilizado con violes de cerdos. Es magnífica la respuesta que se obtiene en suelos muy malos. Y observen que en rendimientos en la zona de Guanacaste tuvimos 23 kilos y en la zona de Pérez Celedón, donde estaba cerca de eso, 1 metro cuadrado con estiércol de cabra alcanzó 36 kilos. Una de las cosas que nos decía en sus conferencias Ernesto Cruz es, si ustedes no apuntan, nunca van a avanzar. Que ese era el problema de los latinoamericanos. Nosotros somos muy chispas, pero no apuntamos. Entonces aquí estamos poniendo lo que estamos haciendo y de ir apuntando, y cada vez les vamos a meter mayor información para tener mayor control del sistema. Si llovió o no llovió, hay que manejar eso. Las ventajas de las arbóreas es que crecen y rebrotan durante muchos años. Pero la principal es que a las cabras les gusta mucho. Hay una mayor cantidad de consumo cuando se les da eso y ellas prefieren esto. Mantienen microclimas, protegen el suelo del sol y la lluvia y activan el reciclaje de nutrientes, que es muy importante y ahora en el futuro, porque con esto del cambio climático tenemos que controlar todos los problemas. Ahora, ¿cuáles son las forrajeras fundamentales que hemos trabajado? La titonia, el botón de oro, observen, 24% de proteína, el nacedero, 21, el malvaviscos, 15, casi 16, la morera, 24 y el cuba, 19. Con esto tenemos un ramillete de materiales dirigidos a transformarlos en materias primas para hacer concentrados. Se le puede dar verde, como aquí usted puede estar observando, los cultivares de morera, botón de oro, nacedero, rami, que tienen unos crecimientos muy superiores en estas condiciones de nuestros países, que no son suelos alcalinos, sino suelos ácidos, a la alfalfa. Y si la alfalfa es considerada la mejor forrajera, entonces nosotros no quedamos atrás. Esto es en mi finca. Yo soy productor desde el 77 que tengo cabras, así que ha pasado mucha agua abajo. Y veo que esta combinación morera, Cuba, es extraordinariamente buena, que tiene unas grandes posibilidades en todos nuestros países si aprendemos a manejarlos culturalmente bien, no inventando. Aquí quiero resaltar quiénes fueron los que trajeron. Manuel Rodríguez a la izquierda fue el que trajo las variedades de morera de Japón y quien nos motivó a sembrarlas. El científico de mayores trabajos en la morera es el ingeniero Carlos Boschini a la derecha, y el que tiene la mayor área de sembrada de morera es el doctor Leopoldo Fernández en una zona que se llama de Turrialba. Aquí hicimos una comparación de las posibilidades que tiene la morera, porque siempre se desvaloriza. Entonces, el alfalfa que trae a Costa Rica
pelletizada vale $34.54 los 20 kilos. Y eso nos indica que, haciendo la comparación, que la morera da 137 toneladas de material adecuado para concentrado, produce $67.000. La reproducción aquí, normalmente la usábamos sembrar directamente, pero vimos los que están haciendo los asiáticos, que tienen 5.000 años de manejar la morera, y la siembran en bolsas plásticas transparentes, porque ellos dicen que cuando la deben trasplantar es como está abajo, con todas las raíces, que ahí se gana un montón de tiempo, que si la siembran directamente, las raíces no se desarrollan así. En cuanto a la absorción de nutrientes, aquí cambia. El nitrógeno es el 250, el fósforo 100 y el potasio 150. En la morera hay que hacer la fertilización después de a los 20 días del corte y a los 35 a 45, buscando esas llamaradas de crecimiento para obtener la máxima eficiencia. Cuando utilizamos orgánico, como en este caso, podemos usarlo diluido en agua o seco. En las zonas de mayor luminosidad, aquí tenemos abajo al ingeniero Herbert Rojas. Él es indígena y trabaja en el Ministerio de Agricultura. Extraordinarios crecimientos con la morera, y este es el resultado de una investigación que él hizo, que a medida que aumentaba el porcentaje de morera, aumentaba la producción de leche. Aquí está reflejada también, esto es en el CATIE, en un módulo que tenían, en la cual alimentaban con King Grass y morera, y observen ustedes 3.22, 3.47, 3.41 la producción de leche por cabra. Entonces, son niveles muy adecuados para que la gente se vuelva competitivo. Ya no estamos hablando de medio litro. Hicimos el aviso de cuánto nos costaba producirlo, y en dólares es 3 centavos por kilo de materia seca. Entonces, tenemos soluciones en Latinoamérica para no depender solo de la importación de productos, que es lo que nos mata. Y todas las campañas que está de que use este herbicida, este fungicida, todo es compre, 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 y la idea de nosotros es no comprar y ser autosuficientes. Aquí, como ustedes pueden ver, el costo del pellet de morera es de 7 centavos con peletizadoras, que se pagan si trabajaran 10 horas por día, como en una semana se paga su costo, y el resto del tiempo es gratis. Entonces, porque mucha gente dice, es que es cara. Nada es caro. Esto es un negocio, como dice Patricio, tenemos que visualizarlo como negocio. Aquí estamos presentando los trabajos magníficos que hizo don Carlos Poschini en la Estación Experimental El Alto, y otros investigadores, Elizondo Russo, y otros más, que marcaron la pauta de cómo manejar la morera. Esto es grandioso porque no le damos mucho valor. Vean que es 2004. No le damos mucho valor. Ahora, los que tienen información son los reyes del juego, porque cada vez nos están ahorcando y necesitamos cómo sobrevivir, pero con potencialidades de nuestra gente. Aquí está la planta entera digerida, la energía que tiene, de tal forma que nosotros tengamos confianza, y esto debería hacerse en todos los otros cultivos de ramio, morera, ramio, botón de oro, nacero. Aquí está lo de degradabilidad de la morera. O sea, tenemos todo el ramillete como decía Patricio, la morera tiene cualidades, y si tiene trabajos científicos, pues mucho mejor. Esto es para que los profesores que son de las universidades lo estudien, por eso fue que lo puse, no iba a entrar a fondo de esto, de tal forma que vean que hay información y que puedan accesar a mucho más. En lo de secar está
Giraldo Martín y todo su grupo en Cuba, que ya ha hecho trabajos magníficos. Ustedes saben que no pueden comprar ni fertilizantes ni un montón de cosas, entonces la creatividad de ellos es sobresaliente. Y aquí podemos ver que ellos determinaron que la morera secada al sol dura 16 horas o secada a la sombra 22 horas. Otro forraje que tenemos es el ramio, que da 500 toneladas por hectárea en la tesis que hizo Rojas aquí en Costa Rica en el 2019. Tiene altísimas cualidades, es una planta que dura años y años y años. Si se maneja bien, puede alcanzar hasta 22% proteína, que es muy bueno, y tiene como cualidad que se corta cada mes y una semana. En las zonas tropicales, otra vez vuelvo a recalcar, tiene sus necesidades hay que hacerle las curvas bien de absorción de nutrientes, y de tal forma que al manejarlo como cultivo, mantengamos las calidades que aquí están ustedes observando. Esa es en mi finca, y al frente está el Comfrey, que es otra forrajera. Esta es en otra zona, que se llama Coronado, donde alcanzó 20% de proteína y una hectárea, utilizando el precio de la proteína del concentrado comercial, puede dar $69,799 por hectárea. O sea, la gente dice, es que es caro el fertilizante. No, si usted obtiene estos rendimientos y produce esa plata, todo es barato. Aquí una de las cualidades una de las precauciones que hay que hacer es, si el agua, y que en nuestras condiciones tropicales llueve demasiado, si el agua se encharca, el ramio se pone amarillo y pierde fuerza. Entonces lo hicimos en eras, de tal forma que ese efecto no lo dañe y pueda crecer violentamente, como ustedes están viendo. Aquí está la extracción de nutrientes que tiene el ramio, o sea, se ha avanzado en la recopilación, y tenemos bastante información que pueden utilizarla muchos terciarios para seguir haciendo trabajos hacia adelante. Nitrógeno 217, fósforo 59, potasio 130, calcio 383, magnesio 90. Cada cultivo tiene sus condiciones, y aquí está, ya hemos recopilado esta información. Aquí en el caso de nosotros en el Botón de Oro, Titonia, nuestro reconocimiento a la Máster Victoria Ronis, que es la Dalit de este cultivar, y la ha fomentado en todo y ha hecho mucha investigación. Tiene un gran potencial. Es una planta amarguísima, pero cuando se lo dan a los animales, todas se lo comen, sean vacas, sean cabras, sean ovejas. Entonces, es importante. Aquí tenemos el Botón de Oro. Esta es una variedad que yo traje de Panamá. Observen ustedes el tamaño que alcanza y el tamaño de las hojas, si está abonada con fertilizante, especialmente caprinasa, que le produce un estímulo magnífico. Y aquí uno dice, aquí tenemos comida, que uno de los problemas más graves, y ya lo veíamos en las zonas secas, era la comida. Hicimos el avío, y vale como 3 centavos de dólar el kilo. O sea, todos están en un rango económico, en el tanto mantengamos un alto nivel de producción de biomasa. Y para alta producción de biomasa tenemos que fertilizarlo. No olviden eso. Y hay que manejarlo de acuerdo a cada cultivo, las alturas de corte y eso. Vean ustedes esta representación que ponemos aquí. Cuba con Botón de Oro. Es trascendente para sustituir aquellos materiales que se llevan el 65 al 75% de los costos de las cabras, bajando al 20%. O sea, aquí ganamos. Y si ganamos, tenemos posibilidades de ser competitivos. En las zonas más lluviosas, que es la zona atlántica,
el nacedero crece muy bien y tiene 20% de proteína. Hay que tener 12.500 plantas por hectárea. En todos hay que ir buscando cómo intensificamos el número de plantas por hectárea para generar la máxima producción de biomasa. Eso está aprobado. Ahora, es interesante cómo hemos hecho trabajos, pero todos aislados. Esto es de los colombianos, Quirafa y Caicedo, hicieron el análisis de aminoácidos de los forrajes. Y entonces esto en un futuro ya sería material para trabajarlo. Nosotros en Costa Rica hicimos con Campos el análisis del CUA. Aquí está en las hojas de ramio en aminoácidos. Entonces tenemos un montón de componentes ya avanzados, de tal forma que cualquier institución, universidad de Latinoamérica pone terciarios o hace trabajos de investigación partiendo de un piso alto, no de una... Es que no sabemos nada de estos cultivos. Aquí es aprovechar el trabajo de muchos años. Este cuadro lo hizo el ingeniero José Miguel Carrillo. En amarillo es lo tradicional. Lo máximo que se mantiene es 2 unidades animales. Lo que nosotros queremos con esto de las forrajeras es tener 40 unidades animales por hectárea. Pues, y 160 unidades en este modelo de 4 hectáreas. Entonces el productor se vuelve competitivo. Ahora, entramos a una parte que es interesante de lo que nosotros hicimos con las forrajeras. Si lo damos verdes, estamos llenando a los animales de agua. El 85% es agua y eso es lo que queremos hacer hincapié. 15% de materia seca. Entonces, lo que buscamos es materiales de alta calidad, de alta digestibilidad. ¿Cómo lo aprovechamos? Todos esos que vimos, ¿cómo los aprovechamos? Nos basamos en un libro que se llama en el Jolgor Popular, La Biblia de las Cabras de David Mackenzie de 1965. Aquí donde está en rojo o en rosado, Mackenzie dijo que las cabras podían llegar a consumir, bueno, del 25 hasta el 40% de su peso vivo. Esto transforma todo. Nosotros hemos llegado con la tesis de Sharon Ross a 6.5%. Ahora, aquí pusimos el cuadro de Mackenzie y entonces quiere decir que esto es innovador porque tenemos que dividir las raciones en 5 o en 7 comidas para aprovechar esa alta capacidad de consumo y alta velocidad de paso, porque todas las forrajeras que vieron tienen alta digestibilidad. Entonces, si lo picamos bien, tienen alta velocidad de paso. Aquí hicimos un ejemplo para que ustedes vean. Una cabra consumiendo 10 kilos, en la zona atlántica tiene 9% de materia seca, el CUA. Entonces, de los 10, 9.1 kilos era de agua y 0.9 de materia seca. Pero si se lo damos seco, la cabra consume el 6%, entonces son 3 kilos. La diferencia es de 3 a 0.9, 2.9. Entonces, eso nos permite altas producciones de leche. Ahora, ¿solo en cabras lo han hecho? No, ya los norteamericanos lo hicieron en vacas de 50 litros, dando concentrado y este material ensilado finamente molido, lograron que las vacas produjeran 50 litros. Quiere decir, y que las vacas decían que era solo el consumo del 3%. Cuando ustedes hacen la conversión para dar 50 litros, ¿cuántos nutrientes necesita? Pues necesita mucho. Aquí siguiendo una teoría de las conversaciones que hace don Héctor Andrade, entonces dice, bueno, es que estos materiales verdes, ahora secos cambia todo. Aquí Sharon Ross, que hizo la tesis de licenciatura, nos demostró que las cabras consumían el 6.5, pero hicimos, ¿qué pasa si damos 60% de Cuba, 20% de morera y 20% de maíz? Esa es la línea a seguir. ¿Por qué? Porque como decía don Héctor,
sin energía, las cabras tienen que transformar la proteína hacia energía y tienen que gastar mucha energía en desdoblar eso. Entonces, hay que buscar cómo este cuadro lo ponemos en las realidades con diferentes materiales energéticos de tal manera que le saquemos el máximo provecho a la eficiencia y a la capacidad que tienen las cabras. Vimos que cuando no hay energía, los microorganismos del rumen trabajan muy lento, pero cuando hay energía previa, se reproducen enormemente y esta es la proteína microbial que pasa al resto del aparato digestivo. La morera, por ejemplo, tiene 50% de proteína sobrepasante, o sea que no se digiere en el rumen, eso es una ventaja. Pero tenemos que trabajar enfocados a cómo hacemos la combinación. Y aquí tenemos diferentes materiales, porque siempre decimos que el maíz es muy caro y en Costa Rica vale 65 centavos el kilo. Y entonces decimos, damos banano verde, que vale 11 centavos en verde, pero seco vale 80 centavos. La piña, que también es un gran subproducto, valía 11 centavos, seca, un dólar con un centavo el kilo. El camote y así todos. Ahora, nosotros, como para que tengan una información, hicimos una recopilación, por eso somos del MAC. La cantidad de toneladas es 1.350.000 toneladas de materias primas para alimentos. Esos son 466 millones de dólares anuales que estamos gastando, que lo podíamos transformar. El concentrado subió de 225 a 366, o sea, un 61%. Ahora, todo este enfoque de nosotros, hemos visto que si no tenemos pequeños equipos, se cae muy fácilmente porque echarse al hombre todo un montón de comida es muy difícil. Y entonces aquí estamos presentando para que ustedes vean que hay que trabajar con equipos pequeños. Si estamos hablando de fincas pequeñas, de 50 cabras es menos de 1 hectárea, para decirles. Y con estos equipos se puede hacer todos los trabajos. Ahora, ¿cómo hicimos las investigaciones para hacer el concentrado tropical peletizado? Ya utilizando el acompañamiento de productores, porque en el proyecto de nosotros nunca tuvimos un 5. Y entonces, aquí en esta finca El Encanto fue donde más avanzamos. Ellos tenían unas peletizadoras y fue donde el primer lugar donde pudimos desarrollar toda la tecnología de esto. Luego hicimos días de campo y vinieron del colegio Humberto Mergioni porque estamos apostando a los jóvenes. Ojo, hay que apostar a los jóvenes y a las mujeres, porque en nuestro caso, los productores tienen 65 años promedio. Tenemos que hacer una transición generacional rápida si queremos producir nuestros alimentos. Entonces, estos equipos los trajeron de diferentes países y si los muchachos ven que esto tiene potencial, rápidamente los copian. Este es otro colegio que se llama Platanares de Pérez Celedón. Se hizo todo el proceso porque los profesores eran los primeros los más motivados y aquí están enseñando dándole a comer a las ovejas y las ganancias de peso fueron magníficas, lo cual nos llenó de satisfacción porque el costo es bajísimo y las ganancias de peso. Entonces podemos implementarlo con los jóvenes. Dentro del proceso de deshidratación de las forrajeras estas, tenemos que tener secadores, pero no tirar el forraje al suelo, porque hay que airearlo para que la proteína no se desnaturalice porque alcanza bastante temperatura. En 2 días pierde el 50% del agua. Entonces, ya de ahí lo pasamos a máquinas picadoras que lo muelen finamente de tal manera que sea un material como moler maíz o moler soya para que la peletizadora funcione bien. Si no hacemos eso bien, y hay que quitar tallos, porque los tallos son altos en fibra y poco proteína. Y entonces, con esos materiales que dan tanta biomasa, los tallos se tienen que quedar en el campo. Vea estos son equipos brasileños y colombianos
con esa malla que tiene introducida en la máquina, entonces el material sale uniforme y el tamaño es el tamaño que uno quiera dependiendo de la malla que coloque, de tal forma que si sale finamente molido, es muy fácil de posteriormente que se seque. Aquí probamos, nosotros hicimos todos estos procesos de echar a perder, como dicen, a la izquierda eran las picadoras normales que ustedes conocen en las lecherías, y entonces los tallos, al tener tanta humedad del cuba, duraban mucho para secarse y era muy probable que le cayeran hongos. Entonces perdíamos todo el trabajo. Con el molino de martillos queda finamente triturado y ya extrajimos parte de los tallos. Ahora hay que hacer secadores solares porque estamos buscando que sea el pequeño y mediano productor el que entre y que haga todos los materiales, porque si le decimos que compren equipos grandes, ya no tienen plata. Aquí podemos observar que 3 salsas, entonces le sacamos 3 veces el provecho al secador solar, que es con plástico o con zinc. La idea es que la temperatura no pase de 60 grados centígrados. No teníamos medidores de humedad, entonces lo hacíamos a mano y decíamos, cerramos la mano y se queda hecho un motete, tiene menos de 13%. Después conseguimos equipos de medir la humedad porque hay que tener seguridad. Esto es una empresa y no podemos estar jugando que sí, que no, porque si le caen hongos, se perdió todo y si se lo damos a los animales, se mueren. Ya sucedió. El tipo de peletizadoras, hay peletizadoras, esto de los chinos han desarrollado esta tecnología y salen sumamente baratas, $300, y hay eléctricas y hay de diésel. Las de diésel son más potentes, más grandes, obviamente, pero rápidamente se pagan. ¿Y cuál es la ventaja de peletizar? Que homogenizamos las raciones. No olviden que esto pueden comer las cabras y las vacas todo lo que quiera porque es a partir de forrajes. Vean cómo salen los pellets. Cuando salen muy calientes y hay que dejar que se enfríen. Ahora le están poniendo unos aireadores a efecto que se enfríen mucho más rápido. Es tecnología que se va aplicando, pero lo importante es que tenemos opciones para volvernos competitivos. Para una información de ustedes, el concentrado comercial vale $25 en las 45 kilos y el que nosotros estamos estimulando 2.58. O sea, hay potencialidades que sube, que mire que es muy poquillo, que suba lo que quiera. Es que la diferencia es abismal y la calidad. Está comprobado que aquí, si usted maneja bien los cultivos, obtiene excelentes resultados. Esto es como un resumen de las forrajeras, los equipos que se necesitan, el sistema, la peletizadora y el resultado son las cabras, las vacas, los cerdos, las aves, dependiendo de qué, podemos hacer peles de morera que sirven para todas las especies y sustituimos parte de los forrajes de los concentrados que importamos y que el país gasta mucha. Aquí hicimos, solo para experimentar, porque era la primera cosa, el cuba transformado en concentrado, porque decían, pero ¿qué es lo que le da que queda peletizado? Sí, y es la presión de la máquina. Entonces nosotros originalmente lo hicimos con morera y entonces decíamos que la leche que tenía una mucosidad blanca que tenía la morera, y no era eso, esto es, si no tenemos sueños, no hacemos nada. Cuando empezamos teníamos 10 cabras por hectárea y dábamos de medio litro a 2.3 litros, a un alto parasitismo. En rotación de pocheros pasamos a sistemas de estabulación, mejoramos a 2.5 y 30 cabras con los sistemas de corte pasto, y con las forrajeras y el cuba
podemos llegar a 300, eso es lo que estamos buscando. Ahora, nada se hace con producir materia prima, que es la leche. Aquí, esto es lo que han hecho los productores costarricenses. Un montón de productos de altísimo valor, que es lo que hay que hacer en toda América para hacernos competitivos, porque nosotros vendemos materias primas y compramos productos terminados a esos países, por eso siempre vamos a estar mal. Ahora, para finalizar, solo está derrotado aquel que deja de soñar. Las cabras son muy amigables y siempre nos dicen qué es lo que les gusta y qué es lo que no les gusta. No se puede echar comidas que a las cabras no les gusta. Ah, es que lo hicimos en laboratorio y probamos esto y esto. No, las cabras son las que definen. Y esto es importante porque lo huelen y listo, no me gusta. Aquí para finalizar, esta es mi familia, yo tuve 4 hijas y todas aprendieron a manejar las cabras y ahora tenemos los nietos y un bisnieto que son los que nos llenan y esperamos que sean los seguidores del futuro de los proyectos caprinos en Costa Rica. Y muchas gracias. Doctor Álvaro, muchas gracias por su intervención, muy amable. Le habla José Carlos Arregocés de FEDEANCO, que estamos acá pues en la plataforma para colaborarle con algunas inquietudes que se puedan estar registrando por el canal de YouTube, que es donde están los estudiantes. Realmente pues hace usted una presentación que nos abre muchos panoramas, inquietudes y expectativas en el sentido pues de poder adelantar todo este tipo de trabajos que nos van a reducir pues la compra del material comercial, por decirlo así, de productos de alimentos concentrados comerciales. Vamos a ver cómo algunas inquietudes, pero estoy observando por acá que la señal en YouTube no está transmitiendo en este momento. Si nos colaboran allá, por favor. Estimado José, Abel Trujillo. Doctor Abel, buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien, saludos a todos. Si gustas, aquí tengo algunas de las preguntas en YouTube para hacérselas a nuestro querido Álvaro. ¿Está bien? Sí, señor, sí, sino que estoy observando, no sé si por favor está saliendo el chat de YouTube y no sé si es el caso mío o a varias personas se le fue la imagen. Si nos confirman, por favor, con el chat, si nos están escuchando, o no sé si usted está observando la imagen en YouTube. Es que estoy atrasada. En nuestro caso va un poquito atrasado, pero que confirme a alguien más que esté en directo. Sí, sí, sí se fue la imagen. Correcto. Ya se está viendo ahorita la pantalla. Sí, señor. Ya pasó el título de la charla. Bien, puede la doctora Abel continuar, por favor. Bueno, entonces, estimado Álvaro, por parte de... sí se fue la imagen. Nuestro querido Héctor Andrade pregunta, ¿qué costo y dónde se podría conseguir una pelletizadora? El lugar más económico es importándolas de la China. Nosotros estábamos viendo cotizaciones y es tan bajo el $200, $300, dependiendo del número de equipos que se traigan. En ninguna parte del mundo anda ahí. En otros países anda en $1000. Entonces, a Héctor le podría mandar la dirección más tarde
de dónde puede conectar. Sería muy interesante, estimado Álvaro, que se pudiera poner en el chat para que a su vez también lo podamos nosotros subir para que todos las personas que nos están acompañando en YouTube Sí. puedan tener la liga. Sí, está bien. De Panamá, están haciendo algún comentario que dice, estamos usando pellets de guásimo y de azoya pinata. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Tienes idea? ¿Qué es más o menos tu región, Álvaro? Sí, la soya es buena, bien buena y se reproduce mucho y tiene alta digestibilidad. El guásimo es bueno, pero tiene mucha fibra. Entonces, como nosotros decimos, todas se pueden peletizar. Ahora, dependiendo de lo que yo tenga, voy a obtener un buen resultado o un magnífico resultado. ¿No? En todos nuestros países tenemos buena genética, porque hemos introducido durante muchos años genética y uno ve, por ejemplo, que mire, es que no dan las cabras lo que me dijeron. Entonces decía un amigo, el que ganó los premios esta semana de la feria, Federico Cantillo, dice, no, Álvaro, es que las cabras tienen hambre y si usted no les da de comer, no pretenda que den, porque es muy fácil decir que la genética que trajimos de tal país no sirve para nada, la del otro, si usted no suple las cantidades que, como decía mucha gente, y todos nosotros, hay que alimentar bien. Entonces, nosotros, como decía, hicimos un patrón. Bueno, las que tengan más de 70% de digestibilidad y más para arriba, ahí tenemos, esas pueden servir como materias primas para concentrado. Ahora, el guásimo en la zona seca, en verano está. Entonces, yo podría, y tiene buen porcentaje de proteína, nada más que tiene más fibra, entonces su velocidad de paso es más lenta, que es lo que nosotros estamos tratando de hacer, que la cabra coma y pase y nos produzca leche, la mayor cantidad en el menor tiempo posible. Y si dividimos la ración en 4 o 5, que es lo que vimos en la gente, primero lo vimos en productores que decía, bueno, pues parece que no conoce nada, pero era un sabio manejando las cabras. ¿Por qué? Porque se metía en la vida como se introducía en el animal. Y una de las cosas que nosotros queremos recalcar es que hay que interiorizar todas estas tecnologías, porque las oímos de nosotros todos los técnicos y no nos cansamos de participar en todas las charlas, pero los productores tienen que interiorizar y lo que no aprendan, consúltenlo otra vez. ¿Por qué fue que hiciste saber este paso y no este? En el momento que interioricen, nosotros nos fuimos para arriba. Todos los productores ganan dinero. Si no introducen, es que ese está en una universidad o está en el Ministerio de Agricultura y es muy fácil, nada más recibe el salario. No. Es interiorizar todas estas tecnologías de punta que tenemos en Latinoamérica. Y una de las cosas que pretendemos, yo creo que con este curso, es que nos conozcamos y veamos que tenemos un montón de tecnología y que nosotros somos capaces de llegar al nivel más alto. Y aquí hago referencia al ganador del premio nacional, el premio mundial del récord Guinness el señor Cruz, mexicano, que dice, es que la raza tiene que gastarse en pensar. Nosotros somos muy activos, pero muy desorganizados. Entonces, si Ernesto Cruz dice y alcanzó ese nivel, nosotros tenemos que creérnosla. Y yo creo que hay un grupo de profesionales de altísimo nivel en toda Latinoamérica que podemos juntarnos a sumar de alto vuelo. Y yo creo que las cabras tienen un potencial inmensamente grande en el presente y en el futuro. Así es que hay que seguir trabajando. Así es, Álvaro, creo que tocaste un punto muy, muy importante, ¿no? La parte
donde hablabas de la parte genética. Hablemos, o sea, cuando hablamos de genética, normalmente a los alumnos, en nuestro caso les decimos, producción de leche es el fenotipo, y la fórmula que siempre nos han dicho es que el fenotipo es igual al genotipo más el medio ambiente. Y el medio ambiente es lo que tú justamente estás hablando ahorita al respecto, de que si no comen los animales, pues no producen. Esos genes ahí están. Ese potencial del cual hablas ahorita, si no les damos de comer, esos genes no se van a expresar. Entonces es muy, muy puntual tu apreciación, Álvaro. Eduardo Maraboto dice, enorme potencial de producción de forraje de alta calidad y bajo costo. Felicidades. Y Zagalu Rural pregunta, para trópico alto, que yo creo que sí te corresponde, 2.500 metros sobre el nivel medio del mar, ¿cuáles serían los forrajes recomendados? Yo pienso que, bueno, es que a esa altura ahí nada más que cuesta mucho secarlo. Por ejemplo, en Costa Rica, para arriba de 2.500 metros, está el ryegrass, que es un pasto de altísima calidad, que en Nueva Zelanda lo utilizan para la alimentación de las cabras y que tiene, ahora, también tiene 90% de agua. Entonces, la cuestión es cómo le sacamos el agua para transformarlo, para potenciar la alta capacidad de consumo que tienen las cabras. Y como el ryegrass es altamente digestivo, entonces nos permitiría utilizarla. Ahí también están las avenas, las cebadas, todos esos materiales. Volviendo a lo que dice Héctor, combinemos. Empecemos con una línea de cómo bajamos el costo de producción sin disminuir la producción de leche, que es el punto fundamental. De tal manera que si utilizando componentes que tenemos nosotros y otros, bueno, el maíz es de los mexicanos, ¿verdad? Entonces, y de todos los latinoamericanos, entonces nosotros podemos llegar a producir también mucha cantidad de maíz que podría ser útil. El punto es que nosotros tenemos que desarrollar en nuestras fincas materiales que nos permitan producir mucho sin tener que ir a comprar. Y yo creo que ese va a ser el futuro de todos los países para prevenir que no haya comida para la humanidad, como estamos viendo. Todo el mundo viene diciendo el cambio climático. Bueno, adecuémonos al cambio climático, pero solo nos dicen, mira la captura de carbono. Y yo con la captura de carbono no vivo. Yo vivo de utilizar plantas que capturen alta cantidad de carbono, pero me produzcan mucho alimento. Ese es el punto referencial. Y es para todos los animales. Porque subió la guerra, subió el fertilizante, ya no uso fertilizante porque está muy caro. No, haga números. Porque por más caro, se lo paga o no se lo paga. Y como nosotros, las cabras, tenemos una cabra produce 1,5 kg a 2 kilos de estiércol por día, ahí tenemos el fertilizante que necesitamos para que las plantas crezcan. Y nos hemos pegado mucho a los conferencistas y orgánicos, y aquí tenemos uno, Álvaro Carmona, que es un sabio, y entonces me dice, haga esto, y hey, la unión de esfuerzos de diferentes profesiones es la que nos tiene que sacar adelante a toda Latinoamérica, porque nos hemos empobrecido todos, y entonces eso no puede ser posible que teniendo tanta capacidad técnica y tenemos tantas condiciones que Dios nos dio, no podamos salir adelante. Y yo creo que hay que vencer la pobreza. Así es, yo creo que tocaste también otro punto muy interesante, ¿no? No es que estemos en contra de una globalización, pero sí tenemos que estar aprovechando los recursos de nuestra región y de alguna manera hacer una economía de lo que le llaman, ¿no? De 100 millas, o sea, realmente que aprovechemos lo que se produce en nuestros lugares y que nuestros productos los vendamos en nuestros lugares. Eso es hacer economía local, ¿no? Juanpa Quijano pregunta, tiene dos preguntas.
Dice, en Colombia se publicita mucho el pasto Rhodes, quiero pensar. Dice Rodas, pero quiero pensar que es Rhodes, no sé si nos pueda aclararlo. Rodas. Rodas, entonces Sí. dice, ¿ustedes lo han probado? Y la otra es, ¿qué tan recomendable es combinar el forraje o dejar uno solo como base de la alimentación? Gracias. El pasto Rodas es un trabajo de el doctor Álvaro Rodas, que ha gastado más de 40 años en investigar, buscando a partir del suelo, cómo cuidar el suelo, cómo ver las cantidades de plantas. Y yo decía de 12 a 20, porque él lo dice y nosotros lo probamos. Es un científico bien innovador y desarrolló ese pasto que también es bueno. Lo que nosotros hemos visto, y también da 1000 toneladas, que eso es fundamental, y alcanza magníficos valores nutritivos. Lo que nosotros hicimos cuando cogemos las forrajeras es, nosotros decimos descolar, o sea, quitar partes de tallo. Y desde el punto de vista de los orgánicos, dice, tire ese material en el suelo para que los microorganismos lo descompongan y evita que el sol entre directamente al suelo. Entonces, no estamos desperdiciando nada, porque la gente dice, ¿cómo voy a desperdiciar esto? No, tiene 4 a 5% de proteína y eso le baja el porcentaje de proteína y al tener más fibra, entonces hacemos un concentrado de más mala calidad. Y no queremos hacer concentrados de mala calidad y hacemos un sistema dentro de la finca circular como estamos haciendo, buscando en la economía. Entonces, ese es un buen pasto y hay que manejarlo como el doctor dice que él lo maneja, porque he visto todas las charlas que da y es brillante. Aquí Costa Rica vino, dicho sea de paso, y puso a la gente a cortar el pasto para medir. Entonces le dijeron que era bateador. Y entonces dice, si usted no mide, usted no se da cuenta qué es lo que tiene. Y entonces a mí me daba risa decir, estamos equivocados. A los científicos hay que oírlos. Y si dicen, mida, la única manera de mejorar es midiendo. Todos los aspectos hay que medirlos para ver si vamos para adelante o vamos para atrás. Y tenemos que dejar ese sistema antiguo de ahí lo que Dios quiera. Entonces, pero sí es un buen pasto. ¿Y tu opinión acerca de combinar forrajes o dejar uno solo como base de la alimentación? Combinar forrajes, porque a las cabras no les gusta comer solo una cosa. Y al igual que a nosotros no nos gusta comer una cosa. Entonces, nosotros lo que hemos visto y hemos hecho es, ¿a usted le gusta la ensalada, le gusta la carne, le gustan los huevos, le gusta arroz y frijoles en Costa Rica? Sí, todo combinado. Ok, ¿solo arroz? No, yo no quiero. Entonces, así son las cabras, y si nosotros comemos 4 o 5 veces al día, ¿por qué las cabras no comen 4, 5 o 6 veces al día? No, es que es más fácil 2 veces al día. Desaprovechamos un montón de material que podría haber sido transformado en leche o en ganancia de peso. Así es que... Muy bien. Sí, gracias. Y Héctor Andrade pregunta, ¿tamaño de partícula del forraje y tamaño del pellet? Buena pregunta, cachosa. Entre más finamente molido, más fácil pasa por la máquina. Así como, no sé decirte la dimensión, pero es como muelen el maíz, así tiene que salir el material, de tal manera, porque si no se pega en la máquina. Entonces pare, desarme, quite, vuelva a poner, se volvió a atascar. Eso no sirve. Es la conclusión de que hace la gente. Y en realidad es un aumento del costo. Pero entonces nosotros hemos ido evaluándolo, a afinarlo. Todavía no hemos terminado de eso. El pellet es, digamos, ¿cómo te puedo decir? En dimensión,
pequeñito de acuerdo a las cabras, aunque yo lo vi en España y eran como un tamaño mucho más, como de este tamaño, y se saboreaban, pero en realidad es de aquí del dedo, pedacito, para mejor aprovechamiento. Gracias, Álvaro. José Palacios pregunta, en emisiones totales de metano al año, ¿cuánto es el efecto de reducción al emplear el pellet de Moreira? No sé, una pregunta demasiado capciosa, no hemos... Lo que sí les digo es que todos estos materiales tienen taninos. Entonces, y hacen que la ración sea más eficiente porque en el rumen eliminan las bacterias metalogénicas. Eso es una gran cualidad. Y digamos que donde más hay que fomentar eso es en las vacas porque producen más metano. En las cabras no se les pega ese problema que dicen, o no los han señalado. Pero sí disminuye y esos también nos permiten, bueno, fuera de que muchos tienen actividad para los parásitos internos, entonces estamos haciendo una ración muy de alta calidad que contribuye al medio ambiente, pero si lo vemos desde otro punto de vista, la morera, por ejemplo, según Fischer en el 94, la captura de carbono es el 34% de la biomasa cosechada. Y entonces, si cosechamos 1.200.000 kilos, 400.000 kilos es de captura de carbono. Entonces, eso es lo que hemos seguido, la morera, y así, y se usa la misma formulilla para ver si la morera da 120 toneladas por 0.34 y esa es la captura de carbono. Nosotros hicimos para el acto de vacas, este grupo, cavilando, y con 12.000 hectáreas, nosotros tenemos 1.200.000 hectáreas de pastos, con 12.000 hectáreas de esta combinación morera o botón de oro con Cuba, alimentábamos todos los animales y poníamos a Costa Rica carbono neutro. Nada más que, como somos de las cabras, no nos dan pelota, que dice, no, es que estos están locos. Bueno, sí, solo los locos cambian el mundo. Y así es, Álvaro. José Palacios pregunta, ¿qué porcentaje de arbustivas forrajeras o de peletizado de leguminosas puede ser incluido en la dieta por etapa de la cabra? Es un poco con respecto a la pregunta anterior. Es que nosotros lo estamos haciendo en función del costo. Las forrajeras dan 100, 200 toneladas. Bueno, el ramio da 500, pero no lo hemos trabajado todavía hacia la peletización. Entonces, el costo es más elevado con las forrajeras. Tienen mucha proteína y la idea es utilizar el Cuba o el Clon 51 o el Rodas como base, que nos sale barato, y metiendo hasta 40% de las forrajeras, de tal manera que nos garantizamos muy buena calidad, pero a bajo costo, porque todo, como decía Patricio, todo es un negocio y hay que medirlo y qué me renta o qué no me renta, porque podríamos utilizar solo morera, en sistemas que hemos hecho en Costa Rica. El ingeniero Gutiérrez tenía rotación con las ovejas y con cabras, y lo primero que se comían, tenían todo tipo de arbustos sembrados y se comían la morera. Cuando ya no había nada de morera, empezaban a comer de los otros. Y entonces, pero estás dando exceso de proteína y eso no es la idea, sino que tenemos que racionarlas de tal manera que hagamos una ración eficiente y económicamente rentable. Gracias. José Palacio también pregunta, y que va en relación al anterior,
¿Cuál es la densidad de siembra más adecuada de la morera como banco de proteína? 25,000 plantas por hectárea. Gracias. Mario Alfredo Marín comenta, el trabajar de manera integral y sostenible hace rentable el poder producir. Ahora bien, en la actualidad muy pocas personas tienen acceso a esta información. ¿Algún comentario, Álvaro? Nosotros lo que estamos en Costa Rica estamos dirigiendo a que tenemos que desarrollar modelos económicamente rentables y sostenibles. Entonces, porque yo veo en otros cultivos se dice cacao, es que hay que hacerlo sustentable, no. ¿Cuánto se tiene que ganar la gente? Porque si no los empobrecemos. Y la idea no es empobrecerlo, es que el país progrese. Si todos ganamos, el país está bien. Si solo unos ganan y el per cápita del país es brillante, ningún régimen se sostiene. Entonces, la idea, nosotros por eso presenté unos cuadros ahí de tener 50 cabras. Y entonces con eso una familia vive bien. Y si sus hijos entran a la parte de transformación de productos, tal como usted, Abel, entonces la posibilidad de crecer es magnífica. Y ahí vamos a desarrollar empresarios, porque yo digo que nuestras generaciones nos hicieron empleados. Y cuando vamos despertando gerencialmente es cuando ya vamos a pensionarnos. Y entonces nosotros, como presentaba colegios técnicos de secundaria, lo que queremos es que en los 6 años de estudios, los muchachos vean que esto es un negocio y que es muy intensivo, porque en los colegios se enseña vacas y vacas y vacas. Y cuando haces un análisis económico de rentabilidad, las vacas son las últimas. Entonces al final dicen las vacas o tengo vacas o no tengo nada en pecuario. Y la realidad, nosotros decimos que el modelo número 1 son los pollos de engorde. El número 2, las gallinas de postura. Número 3, las cerdas. Número 4, las cabras. Número 5, las ovejas. Y número 6, todas las actividades de las vacas. ¿Por qué? Por rentabilidad económica. Cuando en el censo nacional, el 93% de los animales son especies menores. En el Ministerio de Agricultura solo yo trabajo en especies menores. Y todos los técnicos trabajan en vacas. Entonces, no nos hemos parado, y eso es lo que luchamos siempre, hagamos análisis económico. No es quítate tú para ponerme yo. Es que hay muchos productores que necesitan asistencia técnica. Entonces, con estos programas de cómputo, permiten hacerlo impersonal. Cuáles son eficientes y cuáles no son eficientes. Entonces, tenemos que buscar la diversidad. Porque los jóvenes, ¿qué comen? Pollo, nada más. Entonces, y seguimos produciendo carne de bovino dura porque tiene 4 años. Entonces, no, paremos. El ganado de engorde también lo podemos, con esta tecnología de nosotros, las ganancias de peso son de kilo y medio por día. Y entonces, estabule y recoja el estiércol, fertilice. O sea, es un sistema intensivo que ya lo probamos que sirve para todas las especies. Entonces, el gran problema de todo esto es, somos profeta en tierra ajena y candil y nada en nuestro país. Entonces, yo creo que todos estos intercambios permiten dar a conocerse y hay que creérsela en todos los países, que en todos tenemos buenos profesionales. Así es, Álvaro. Es un comentario y una pregunta. Luis Irías dice, las mejores forrajeras recomendadas son aquellas que se adaptan fácilmente a tu zona, ¿no? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y Alirio Colmenares pregunta si has tenido experiencia con el maní forrajero en la alimentación de cabras.
El problema es el maní forrajero es que da poco tonelaje. Aquí estamos hablando de 100 toneladas y el maní forrajero hablamos de 20. Pero que es nutritivo, es nutritivo. Ahora, lo que estábamos fomentando era, de acuerdo a la gente de suelos, es que el suelo nunca tiene que quedar expuesto al sol. Y entonces, por ejemplo, en Morera teníamos experiencias, y en la finca mía lo tengo, y he hecho videos, de sembrar el araquis en toda la morera, y cuando se corta la morera, se corta el araquis. A las cabras les gusta mucho, nada más que no da tanto tonelaje, y entonces el costo de mano de obras y el costo cuando se evalúa por kilo es más alto. Pero que es bueno, es magnífico. Muy bien. María Pérez pregunta, ¿es recomendable sembrar un potrero de alfalfa y otro de avena y hacer rotación en cabras en el último tercio? Bueno, es que yo no sé, yo soy partidario del estabulado, porque a nosotros, cuando empezamos allá en los 70, se nos morían todas las cabras por parasitismo. Y entonces jugar en el campo del enemigo en condiciones donde con la alta humedad de nuestras zonas y la alta temperatura, los parásitos internos son infestantes al tercer día de haber salido de la cabra. Entonces, es muy difícil ganarle en ese terreno. Y ahora, lo que decía, igual que lo hicimos con la morera, es que las cabras comen demasiada proteína con la alfalfa. Y la idea es hacer racional, de tal manera que coman más animales con el material que nosotros producimos, pero es a gusto del cliente, y si le funciona y no tiene problemas de parásitos, es una buena alternativa. Sí, de hecho, la parte que me va a tocar a mí va a ser un poco esta cuestión del control de parásitos en pastoreo, que no tiene nada que ver, como decía, ¿no? Depende de dónde estés parado y dónde estés trabajando, ¿no? Nada tengo que ver dónde tenemos nosotros en las cabras, donde las tienen ustedes en Costa Rica. Luis Irías dice, ¿cuál es el pasto de 1000 toneladas que comentaste? ¿Se lo puedes recordar? El Cuba nos da, el Cuba OM22 nos da eso y más en Costa Rica. Okay. El Rodas, viendo una charla de hoy de Álvaro Rodas, él llegó ya a 1000 toneladas con el pasto Rodas en Colombia. Muy bien. Y Héctor Antonio Castrillón comenta, la alimentación es el factor clave para lograr resultados positivos en la producción animal. Pues no podemos estar más de acuerdo con Héctor Antonio, ¿no? Sí. No sé, estimado José Arragocés, si por el tiempo detenemos, y si Álvaro nos hiciera el favor también de revisar después con calma las preguntas en YouTube para darle respuestas a todas las personas que nos están siguiendo. Entonces, te dejo el micrófono, José Arragocés. Les mando un fuerte abrazo y estoy a sus órdenes. Saludos. Muchas gracias, doctor Abel. Doctor Álvaro, pues ya llevamos una jornada pues bastante extensa entre su presentación y despejando las inquietudes. Como lo dijo el doctor Abel, todos tienen los contactos, pueden hacer sus preguntas o inquietudes posteriormente, que a la medida que el doctor Álvaro tenga el tiempo, irá contestando. De la charla de hoy, pues nos queda, como les dije inicialmente, muchas inquietudes, muchas expectativas, abrir un poco más la investigación y el analizar cómo se van dando las cosas para tener en cuenta todos estos forrajes que en su momento nos van a apoyar en la alimentación a un muy bajo costo y mantener los niveles de producción. Entonces, no sería más por el día de hoy.
Le dejo, doctor Álvaro, pues ya el micrófono para el cierre. Muchas gracias a todos y espero verlos el próximo viernes. Feliz noche para todos. Para motivar a todas las personas que hay que seguir haciendo investigación en estas líneas. Yo creo que es una línea prometedora y nos daría muchísima satisfacción a todos los que estamos de profesores aquí en este curso que la caprinocultura cada vez suba más productivamente y abarque más mercados. Muchas gracias.